Bueno, buenos días hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Una mañana más de domingo, ya llegó el frío, ya llegaron los días para ponerse un chaleco, para encender la estufa. Espero que todos ustedes estén bien, disfrutando de la comunión que tenemos en Jesucristo. Un saludo a todos los que nos están mirando, los que están escuchando este programa de nuestra iglesia en línea. Vamos a compartir hoy día del Nuevo Testamento. Nos vamos a trasladar del Antiguo Testamento, donde estábamos estudiando los Salmos, al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo. Y voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Y como cada domingo, e insisto en decirlo, vamos a leer la palabra de Dios, para que leyéndola también podamos reflexionar y que tan solo a través de la lectura ya el Señor esté hablando a nuestros corazones. Mateo capítulo 5, versículo 1 dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, Martín Lutero llamó a este discurso de Jesús el Sermón del Monte, que comienza acá en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Es uno de los discursos más extensos del Señor Jesucristo, pero uno de los más impactantes. Es uno de los que más ha quedado en la memoria de la iglesia y en la memoria de todos nosotros. Tenemos que entrar en contexto sobre este pasaje. Primero, ya Jesús estuvo en el desierto soportando la tentación del diablo. También a esta altura Jesús había escuchado que Juan el Bautista había sido tomado prisionero. Y también a esta altura, a lo menos Jesús había elegido a gran cantidad de los 12 apóstoles y de los discípulos. Jesús había recorrido ya en este momento, cuando ya empieza este discurso del monte, ya varias ciudades, ya varias sinagogas, ya había estado en contacto con la gente, en contacto con el pueblo. De hecho, Mateo capítulo 4, verso 25 dice que le seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, Jesús ya había estado en la región, conocía muy bien a la gente, sabía lo que ellos estaban viviendo, sabía lo que el pueblo estaba padeciendo. Por eso Él se sienta para expresar y para dirigirse con este sermón, con este discurso. Ahora, yo he titulado este mensaje Escuchar a Jesús para seguir de pie. Escuchar a Jesús para seguir de pie, porque este sermón del monte, como lo llamó Martín Lutero, tiene palabras tremendas para nuestra vida. Escuchar a Jesús para seguir de pie, especialmente hoy día que necesitamos tanto acercarnos a Jesucristo. Una de las cosas más importantes para un cristiano, ¿sabe cuál es? Conocer
al Maestro, conocer a Jesús. Y a través de este Evangelio, yo quisiera hablarles de Jesús, quién era Él y lo que Él pensaba, lo que Él nos dijo y lo que Él le decía a la gente. Porque si somos cristianos, es decir, seguidores de Jesucristo, tenemos que conocer profundamente a nuestro Maestro. El Evangelio dice en el versículo 1 que viendo la multitud, Jesús tenía muchos seguidores, muchos más que algunos famosos en este mundo, y seguidores de toda la región, incluso del otro lado del río Jordán, y dice que vio a la multitud y subió a un monte. No sabemos exactamente dónde está este monte o en qué lugar o cómo se llamaba, pero sí sabemos que es una planicie. No se imagine una montaña, un lugar muy alto, no. Era un lugar, un pequeño montículo donde Jesús tuviera la sensación de estar un poco más sobre la gente, porque Jesús quería mirar a la gente, a los ojos, pero también quería que la gente lo mirara y lo escuchara. Seguramente estaban allí los discípulos y seguramente estaban las personas que más le interesaban a Jesucristo, porque Él se interesó por grupos muy específicos en el tiempo que estuvo en este mundo. Uno de ellos eran los discípulos, ese círculo pequeño, pero también Jesucristo estaba interesado en los oprimidos, oprimidos por el diablo, oprimidos por el imperio, oprimidos por la religión. Había un grupo de la religión que se llamó el Sanedrín, que era como la Gestapo del grupo religioso. La gente estaba oprimida, había persecución, había discriminación. Jesús, en el poco tiempo que le llevó recorrer la región, le tomó el pulso a la gente. Y Él quería que escucharan este discurso. Fue dirigido a los oprimidos, a los religiosos. Fue otro grupo con el cual Jesús tuvo mucha interacción y le preocupaba el grupo de los religiosos. Pero la Biblia dice que Él se sentó. Se sentó. Ahora, la idea de sentarse indica autoridad. Los filósofos griegos, cuando querían enseñar, se sentaban en una silla. Eso los transformaba en maestro. Incluso la silla, la palabra silla en el griego es cátedra. De ahí viene la palabra de dar una cátedra. Jesús se sentó porque eso demostraba autoridad. Se sentó porque él era el maestro, el rabí, y él iba a dar una cátedra. Así que, hermanos, sentémonos para escuchar a Jesús y así seguir de pie. Este es uno de los momentos y uno de los discursos más impactantes del Señor Jesucristo. El sermón en ese monte, en esa planicie. Lo primero que tenemos que destacar es que Jesús usó la palabra bienaventurados 9 veces. 9 veces Él dijo una bienaventuranza. Y hay que entender que Él está hablando y usa la palabra bienaventurado para impactar a las personas. Porque ahí había un grupo de desdichados, una multitud sufriente. Y Él los sorprendió con la palabra Macarios, que es bienaventurado, feliz, contento, alegre. Parecía una paradoja, una contradicción. ¿Cómo puede ser bienaventurado una persona que llora, que sufre, que es tratada injustamente? Si los felices son los que tienen alimento, los que tienen casa, los que viven bien, los que tienen seguridad. Pero Jesús, escúcheme bien, Jesús cuando vino a este mundo siempre trajo buenas noticias. No solamente que Él era positivo, sino que Él le decía a las personas cómo admirar la vida y cómo
Ellos podían tener una vida diferente a pesar de las circunstancias. Hay que entender que Jesús está hablando a la clase social más baja, a la clase oprimida. Los judíos tenían clases sociales. Ellos despreciaban algunos oficios, como ser curtidor, como ser pastor. Eran despreciables para ellos. De hecho, cuando Pedro fue tocado por el Señor para abrirse a los gentiles, en la visión había alimentos que él consideraba inmundos y lo mandó Dios a la casa de Simón el curtidor, que también era un oficio despreciado. Capítulo aparte eran los samaritanos, eran los judíos prosélitos, los que habían decidido hacerse judíos por la religión judía, pero que no eran judíos de origen. Capítulo aparte eran las mujeres, las personas que tal vez eran las más menospreciadas en el pueblo. Jesús se dirigió a ese grupo de personas. Tenemos que entender que cuando Jesús está hablando de los que lloran, que van a recibir consolación, de los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de los pacificadores, está hablando en forma literal. ¿Qué quiere decir? Que había personas así. El Sermón del Monte no es un curso de ética para decirnos a nosotros cómo tenemos que ser. Jesús estaba hablando a personas que vivían esta realidad, que estaban experimentando en sus vidas todas estas cosas. Él se dirige a un grupo real, no a un grupo imaginario. Obviamente, este discurso del monte afecta a toda la iglesia y nos afecta a nosotros porque son palabras de Jesucristo. Pero para entrar a estudiar el Sermón del Monte, siempre tenemos que tener presente que Jesús se está dirigiendo a personas que realmente estaban viviendo estas realidades. Y estas 9 bienaventuranzas son para personas de verdad, son para personas reales. Había personas que eran puros de corazón, había personas que eran mansos, había personas que estaban llorando y que tenían hambre y sed de justicia. Y la primera bienaventuranzas, el primer Macarios, es para los pobres en espíritu. Y aquí la palabra pobre se refiere a una pobreza extrema. Está hablando de la persona que se agacha, que se inclina, que está dispuesta a estirar la mano para pedir. Es la persona que está dispuesta a humillarse como un mendigo. Es una persona carente de recursos, que vive realmente en la miseria. Esta es la palabra que el Nuevo Testamento y que Jesús usó para pobre. No es solamente una persona que se siente indefensa, sino que es una persona que está indefensa. Entonces, es el tipo de persona a la cual Jesucristo se está refiriendo, y en toda su vida, Jesús, y en todos los evangelios, Jesús se dirige a personas así, personas que deambulan en la miseria, y está hablando de pobres de espíritu. Es muy conocida la palabra espíritu en griego, que es neuma, pero aquí se refiere a la esencia del ser humano, a esa parte del ser humano que nos hace sentir, pensar, querer hacer algo, decidir. Es la disposición mental de la persona. Entonces Jesús dice, esta persona que piensa de una forma como dependiente, con humildad, esta persona es bienaventurada. Es la persona que reconoce su condición de miseria. Y en este caso, su condición espiritual. Bienaventurado la persona que reconoce su condición de miseria espiritual. Había personas así en los tiempos de Jesús, y hay uno en particular que lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Voy a leer toda la historia
porque es muy interesante, porque aquí se describe realmente una persona, cómo es una persona pobre de espíritu. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta historia nos muestra a un hombre pobre de espíritu. Y esta historia nos muestra dos realidades. Una realidad literal, es decir, los publicanos eran despreciados por los religiosos. Este hombre vivía la persecución, vivía el desprecio de personas de su propio pueblo. Pero la otra realidad es que él también se sentía miserable. Él reconocía su condición. Y cuando él dice esta frase, Señor, sé propicio a mí, lo que está diciendo es: Señor, soy indigno. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Este es un hombre pobre de espíritu. Es interesante todo lo que dice el fariseo, ¿verdad? Que yo no hago esto, no soy adúltero, no soy allá. Y es mucho, me recuerda mucho el comportamiento que nosotros tenemos con otras personas en nuestra propia religión, en nuestro propio grupo. No soy como este, no me he visto como este, no me tiño el pelo, no fumo, no tomo esto, no tengo este trabajo. Ese trabajo que él hace es mundano. Pero hay hombres y hay personas literales que reconocen que son pecadores, se sienten indignos. Este hombre, según la parábola del Señor Jesucristo, ni era capaz de levantar los ojos al cielo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pablo dijo la misma verdad en Romanos 7:24, cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconoció también con mucha humildad su condición. Él dijo: miserable de mí. Tenemos, hermanos, que ser mucho más humildes, mucho más sencillos. Ahora, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted ve la forma verbal en el griego, está en presente del indicativo activo. Es un hecho. La persona humilde que reconoce su condición espiritual, de ellos es el reino de los cielos. No hay otra interpretación. Esa persona va camino al cielo, porque la persona quebrantada como este publicano, la persona quebrantada como Pablo, son las personas que van a abrir su corazón, que reconocen que necesitan a alguien más. La persona pobre es la persona que reconoce que necesita del otro para ser sustentado. La persona pobre en espíritu es la persona que reconoce que necesita a Jesucristo para ser salvado, para ser perdonado. Esa fue la actitud de ese criminal que fue crucificado junto a Jesucristo. Ese día, ese hombre fue pobre en espíritu, tal vez por la primera vez en su vida.
Y el ser pobre en espíritu, ¿sabe qué le valió? Escuchar una frase maravillosa. Jesús le dijo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios por nuestro orgullo, porque no reconocemos y no queremos depender de Él. No nos queremos agachar, no nos queremos humillar y aún no queremos reconocer nuestra miseria. Nuestro orgullo nos está separando de Dios. Nuestro orgullo nos está separando de tantas personas que amamos. Pero el problema real y grave es que el orgullo nos puede separar para siempre de Dios y nos puede llevar al mismo infierno. Es por eso que Jesús da por hecho y dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es presente. Toda persona que reconoce su condición y que reconoce que necesita de otro para ser perdonado, para ser salvado, va a tener la vida eterna con toda seguridad. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Reconocer que necesitamos a Cristo, pero también tenemos que ser mucho más humildes como esposos, mucho más humildes como hijos. Tenemos que reconocer que dependemos de otras personas. Tenemos que ser pobres en espíritu. Cuando Jesús se dirigió a ese grupo de personas, pobres en espíritu, seguramente no es que solamente eran pobres, son las mismas personas que lloran, son las mismas personas que tienen hambre y sed de justicia. No son grupos diferentes, pero esas personas que eran pobres en espíritu iban a tener una bendición muy grande. De ellos es el reino de los cielos. Si usted quiere ser bendecido por Dios, si usted quiere ser bienaventurado, un Macarios, usted debe tener la actitud que Jesús motivó a esas personas. Le está diciendo, vale la pena ser pobre en espíritu. Hay una aventuranza, hay un resultado por ser así. No todo lo soluciona el orgullo, la arrogancia, la fuerza, la energía, el dinero, la posición. La vida es mucho más profunda que eso, dijo el Señor Jesucristo. Consiste en la pobreza del espíritu. Eso trae felicidad. Si usted no aprende y no aprendemos que dependemos de otras personas, que los hijos no reconozcan a sus padres, que aunque están ya adultos dependen de ellos, y los padres que reconozcamos a nuestros hijos con humildad, que también los escuchemos, que no tenemos todas las respuestas y no tenemos que olvidar que un día ellos nos van a cuidar a nosotros. Ellos se van a quedar a nuestro lado. No podemos maltratarlos, no podemos ser orgullosos hacia ellos. Hoy día más que nunca, la familia tiene que ser humilde, guardar esa unidad, ser pobre de espíritu. Tenemos que reconocer que necesitamos la oración, que necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de los siervos de Dios, de los pastores, de los misioneros. Necesitamos de las personas a nuestro lado. Pero el orgullo, lo único que ha hecho, ha sido separarnos de personas y separar personas. Si usted tiene un problema en su familia y en su hogar, si usted busca la raíz del problema, usted va a encontrar que la raíz es nuestro orgullo, es nuestro egoísmo. Pero Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Se está dirigiendo a personas que han vivido y que habían vivido muchas humillaciones, mucho maltrato, personas que estaban indefensas. Él las vio, Él las reconoció y mirándoles a los ojos les dio la buena noticia y les dijo, vale la pena lo que ustedes están sufriendo, vale la pena la humildad, porque eso les hace bienaventurados. Vale la pena ser humildes,
Vale la pena ser pobre en espíritu. Tal vez usted también ha sido quebrantado, humillado, abusado, pero Jesús está preocupado de personas como usted, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los pobres en espíritu. Pero Jesús quiere que esa humildad, ese quebrantamiento que usted tiene, y que tal vez las personas que la humillan todavía están ahí, o tal vez las circunstancias no han cambiado tanto. Todavía vivimos en represión, tal vez todavía vivimos bajo amenaza, con incertidumbre. Pero Jesús quiere que en esa circunstancia seamos felices, seamos bienaventurados. Él nos quiere dar una alegría. Jesús, cuando dijo esta frase, bienaventurados, quiso darle a la gente algo que la gente había perdido. Y esto es la esperanza. Esperanza. Esa gente ya estaba cansada de sufrir, cansada de llorar, cansada de no tener nada, de no poder defenderse contra el imperio, contra el Sanedrín. Eran abusados y maltratados. Pero cuando Jesús les dijo, bienaventurados, ellos abrieron sus ojos y sus corazones, porque Jesús vino para darles esperanza. Esto se va a acabar. Ustedes merecen el reino de los cielos. De ustedes, los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Si queremos tener perdón, si queremos tener vida eterna, tenemos que humillarnos ante Cristo. Y esta mañana yo abro la oportunidad para que usted lo haga. Tenemos que ser pobres de espíritu. Si queremos restaurar nuestro matrimonio, si queremos que mi esposo o mi esposa se reconcilie conmigo, tengo que ser pobre de espíritu. Si quiero perdonar a personas que me han hecho mucho daño, tengo que ser pobre de espíritu. Reconocer que necesito depender de otro. Y en este caso, depender de Dios, del amor de Dios, del Espíritu Santo. Transformemos nuestra desdicha, tristeza, dolor en gozo, en alegría. Sé un Macarios esta mañana. Escuchemos a Jesús para seguir de pie. Ven a Cristo, humíllate ante Él, reconoce que has sido rebelde, reconoce que eres pecador. Sé pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos está esperando con los brazos abiertos. Ese criminal en la cruz, ese día al menos, fue pobre de espíritu. Y Jesús le dijo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Hablemos con Dios. Te invito a orar, a hablar con el Señor y decirle, Señor, quiero humillarme. He sido orgulloso contigo, con los demás. Soy esa persona que siente que no necesita a nadie, que puede hacerlo todo. He sido orgulloso. Hablemos con Dios. Padre Celestial, una vez más nos inclinamos ante ti humillados. Y quiero pedir, Señor, que usted hable a cada persona que reconoce su condición. Que cada persona que está escuchando reconozca que no puede solo, que necesita ayuda. Y que cada persona se humille y pida esa ayuda. Señor, yo ruego para que nadie que esté escuchando esté sin esperanza. Que esta humildad y esta confianza en Jesucristo nos den el perdón de pecados y la vida eterna. Señor, yo ruego por cada persona que está orando,
que sabe y siente que por no ser pobre de espíritu, hoy día no tiene gozo, no tiene alegría, que ha perdido esa bendición de ser bienaventurado, para que en esta mañana, Señor, usted toque nuestros corazones y para que nos humillemos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Mi fe, mi esperanza y mi canción.